La organización en realidad no existe. ECOWAS acaba de emitir una amenaza. La fuerza militar ahora está sobre la mesa, pero el capitán Ibrahim Traoré y sus aliados del Sahel no se inmutaron. En su lugar, declararon un ataque a uno. Es un ataque a todos. ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Por qué África Occidental está de repente al borde de una guerra regional? Descubrámoslo. Música, se suponía que sería solo otra cumbre tranquila, procesal, tal vez algunas declaraciones sobre seguridad regional y crecimiento económico. Pero lo que salió de la sede de ECOWAS esta vez fue cualquier cosa menos rutinario. En Anjiro Brusco, el bloque de África Occidental anunció que se estaba preparando para lo que podría convertirse en el conflicto interno más serio que la región ha visto en décadas. El objetivo, la alianza de los estados del Sahel, Burkina Faso, Mali y Níger, 3 naciones que han desafiado las reglas, le dieron la espalda a ECOWAS y crearon su propio camino. Ahora, ECOWAS quiere traerlos de vuelta por cualquier medio necesario. Por primera vez desde su retirada a principios de este año, el tono de ECOWAS ha cambiado de decepción a hostilidad abierta. El nuevo liderazgo del bloque, bajo la creciente presión de socios internacionales, ha declarado públicamente que no tolerará lo que describe como regímenes militares inconstitucionales. Pero lo más importante es que ahora ha invocado la posibilidad de activar su fuerza de reserva, una herramienta militar regional diseñada para el mantenimiento de la paz, pero que ahora se está mirando para la confrontación. Ningún país fue mencionado directamente en el anuncio, pero el mensaje fue claro: en la Alianza del Sahel está oficialmente en la mira de ECOWAS. Eso no, todo ECOWAS también exige un retorno completo al orden constitucional, lo que significa transiciones inmediatas a gobierno civil, reinstalación de elecciones suspendidas y la reintegración de estas naciones en el bloque. Estas condiciones no se presentan como negociaciones, son ultimátums, con un plazo indefinido, pero implícitamente cercano. Si se ignoran, las consecuencias, dice ECOWAS, serán significativas. Esta redacción puede parecer vaga, pero en la diplomacia de África Occidental es lo más cercano a una amenaza. Mientras tanto, en las capitales del Sahel el ambiente no podría ser más diferente. En lugar de miedo, hay concentración. El liderazgo de AES no ha parpadeado o ha escalado. Una nueva declaración conjunta de los 3 gobiernos respondió con una firme advertencia. Cualquier intervención militar por parte de ECOWAS será considerada un acto de agresión no contra uno, sino contra los 3. Su pacto de defensa mutua, firmado en septiembre de 2023, ahora es más que simbólico. Es la columna vertebral de una alianza militar y política que se está preparando para lo que llama la próxima fase de la lucha. En esa frase, la próxima fase, ha levantado cejas entre los analistas. Implica que lo que está sucediendo no es solo una disputa política, sino parte de una transformación más amplia. Y para los estados de IS, esta transformación trata sobre la soberanía. Han rechazado a ECOWAS, no solo por motivos procedimentales, sino porque lo ven como comprometido, demasiado lento para actuar, demasiado vinculado a donantes extranjeros y demasiado cómodo con comportamientos antidemocráticos cuando conviene a los aliados adecuados. Desde su perspectiva, ECOWAS se ha convertido en un guardián de la influencia occidental, más interesado en gestionar los países africanos que en empoderarlos. Pero ECOWAS también está bajo presión. Los socios occidentales, particularmente Francia, la Unión Europea y los EANU, han presionado fuertemente al bloque para restaurar el orden en el Sahel, con las tropas francesas ya fuera de Mali, Burkina Faso y Níger, y la influencia rusa infiltrándose a través de acuerdos de armas y misiones diplomáticas. Occidente ve a ECOWAS como su última línea de influencia. Un colapso completo de la autoridad de ECOWAS no solo dañaría su imagen, sino que podría cambiar permanentemente el equilibrio de poder en la región. Así que ahora ambos lados están atrincherados. ECOWAS ha hecho sus demandas. Islas ha rechazado rotundamente en el uso de la fuerza militar. Ya no es una discusión teórica, es una opción sobre la mesa. Y sin embargo, la gente de África Occidental, especialmente en el Sahel, no está pidiendo un compromiso. Muchos están pidiendo resistencia. Creen que ya han estado bajo asedio, no por tanques, sino por la pobreza, la corrupción y décadas de control externo. Esto ya no es una prueba de diplomacia, es un choque de visiones. Entonces, ¿qué hizo que estos 3 países fueran tan audaces, lo suficientemente audaces como para enfrentarse a todo un bloque regional? Detengámonos un segundo para agradecer a la comunidad de Galería Umbría, donde las voces, historias y legados negros son preservados y amplificados. Al convertirte en miembro, no solo estás apoyando el canal, sino que te estás convirtiendo en parte de un poderoso movimiento cultural. Continuemos a la decisión del trío del Sahel de romper con ECOWAS. No fue una rebelión repentina, fue el resultado de años de creciente frustración, confianza rota y una profunda creencia de que el bloque había agotado su utilidad. Para Burkina Faso, Mali y Níger,
La retirada final no fue solo una maniobra diplomática, fue una declaración de independencia de un sistema que veían como profundamente manipulado, estructuralmente injusto e incapaz de proteger los intereses africanos. Las raíces de la ruptura se remontan a principios de los 2000 y 2010, cuando las insurgencias comenzaron a abrumar partes del Sahel en regiones enteras, fueron perdidas ante los grupos yihadistas. Mientras las instituciones estatales colapsaban, ECOWAS, a pesar de su nombre y su presupuesto, actuó con lentitud. Año tras año, Mali, Burkina Faso y Níger suplicaron por un apoyo coordinado, pero lo que recibieron fue burocracia, lecciones extranjeras y resoluciones demoradas. Las armas y los fondos eran condicionales, las operaciones antiterroristas fueron fragmentadas, los despliegues de tropas, si llegaban, a menudo llegaban después de que los civiles ya se hubieran fugado o hubieran sido masacrados. Para empeorar las cosas, ECOWAS fue visto cada vez más como un club de élites arraigadas que ajustaban las reglas democráticas para mantenerse en el poder. Guinea, Costa de Marfil y Togo, los líderes de estos países, alteraron sus constituciones para extender su mandato y enfrentaron poco más que desaprobación simbólica por parte de ECOWAS. Sin embargo, cuando los oficiales militares en Mali o Burkina Faso intervinieron, a menudo después de que los gobiernos electos no pudieran mantener los servicios básicos, fueron sancionados inmediatamente, aislados y condenados. Para muchos del Sahel, esto expuso una hipocresía demasiado evidente para ignorarla. ECOWAS protegía el poder, no a las personas. Luego vino la pandemia. Seguida del colapso económico, la corrupción se disparó, la inseguridad alimentaria se profundizó y el desempleo juvenil explotó. Y mientras la crisis se expandía, los líderes de ECOWAS seguían reuniéndose en hoteles de lujo, emitiendo comunicados de prensa y haciendo poco para abordar las realidades sobre el terreno. Para los jóvenes de Ouagadougou, Bamako o Niamey, ECOWAS no solo era irrelevante, era ofensivo, se había convertido en un símbolo de todo lo que estaba roto en la gobernanza africana posterior a la independencia, distante, alineado con intereses extranjeros y estructuralmente divorciado del sufrimiento de la gente común. Para 2022 los golpes militares en los tres países marcaron un cambio importante en la política regional. Pero lo que ocurrió a continuación fue aún más sin precedentes. En lugar de aislarse unos a otros, los estados del Sahel se acercaron, comenzaron a mantener diálogos conjuntos de seguridad, lanzar plataformas de intercambio de inteligencia y, lo más importante, escuchar a sus poblaciones. Por primera vez en décadas, los ciudadanos escuchaban a los líderes hablar de soberanía no como un eslogan, sino como un principio de gobierno. Esta transformación interna culminó en la creación de la Alianza de los Estados del Sahelis, en 2023, no solo como un pacto militar, sino como una alternativa ideológica. El liderazgo de AES no ocultaba sus intenciones. Enmarcaron su existencia como una ruptura con un sistema neo-imperial diseñado para preservar la dependencia y la influencia extranjera. Ya no somos niños, dijo un funcionario de Burkina Faso durante una rueda de prensa. No seremos regañados ni instruidos. Estamos construyendo nuestra propia arquitectura. Cuando ECOWAS exigió que los tres países dieran marcha atrás y adoptaran un plazo de transición de 6 meses. La respuesta fue rápida y brutal en la propuesta. Fue descrita como insultante, desconectada de la realidad y completamente ajena a las aspiraciones del Sahel. Los gobiernos de IS confirmaron su salida de manera inequívoca y prometieron no solo retirarse sino reemplazarlo. Se pusieron en marcha planes para un banco central del Sahel, aranceles comunes e infraestructuras transfronterizas. Esto no fue una pausa en el compromiso. Fue un reinicio total. Al optar por abandonar ECOWAS, el trío del Sahel efectivamente eligió enfrentarse a lo desconocido, posiblemente incluso a la guerra. En lugar de seguir atrapados en lo que consideraban un juego manipulado, su apuesta no solo era sobre ideología política, nació del agotamiento. Estos eran países que habían sido dejados arder mientras los líderes de la región observaban. No tenían nada que perder y todo que reconstruir. Pero Nada Díaz explica por qué su audaz desafío no solo sobrevivió, sino que prosperó. Ahora descubriremos al hombre que le dio a este movimiento su rostro, su voz y su fuego. El capitán Ibrahim Traoré. Por cierto, hemos lanzado mercancía que honra a los líderes africanos que están luchando por África. Échales un vistazo para mostrar que tú también apoyas a los leales hijos de África. No importa dónde estés, para entender por qué la Alianza de los Estados del Sahel no ha colapsado bajo presión, sino que ha crecido más fuerte. Necesitas entender al hombre en su centro. Capitán Ibrahim Traoré, en solo unos años, pasó de ser un oficial de artillería desconocido a la voz más fuerte en una rebelión continental. Traoré no es solo el presidente de Burkina Faso, es la personificación de una nueva era desafiante, una era que rechaza los cuencos de limosna,
los amos extranjeros y las promesas recicladas de democracia sin dignidad. Cuando Traore asumió el poder en un dramático golpe de Estado en 2022, muchos esperaban otro líder militar que buscara prolongar su mandato. Pero lo que surgió en su lugar fue algo completamente diferente. Joven, astuto y profundamente ideológico, Traore comenzó a hablar un idioma que África Occidental no había escuchado en décadas, uno basado en el legado de Thomas Sankara, pero agudizado por la ira moderna. Habló de control de los recursos, traición generacional y la necesidad de la unidad africana, no como adornos retóricos, sino como prioridades inmediatas, lo que lo hacía peligroso, al menos para sus adversarios. No era que tomara el poder, sino que lo usaba para cosas que la gente quería. Burkina Faso comenzó a cambiar. Visiblemente las reformas militares priorizaron la defensa de las aldeas en lugar de perseguir a los grupos insurgentes en interminables emboscadas en el desierto. Los programas nacionalizados comenzaron a reasignar los ingresos de la minería hacia el desarrollo local. En un año, se abrieron clínicas de salud gratuitas en barrios urbanos. Se lanzaron proyectos de viviendas subsidiadas. Incluso las escuelas que alguna vez fueron cerradas por la guerra fueron reabiertas bajo programas conjuntos civiles y militares. Estas no eran sueños utópicos, eran políticas tangibles, y para los burkineses comunes, parecía que finalmente alguien había dejado de hablar y comenzado a actuar. Pero no solo fue la política lo que convirtió a Traore en un movimiento, fue su voz. Sus discursos no parecían guiones burocráticos, no hablaba en el lenguaje pulido de los tecnócratas formados en Occidente. Hablaba con furia, con convicción, con la cadencia de un soldado hablando con sus camaradas, no con súbditos. Nuestros recursos nos pertenecen a nosotros, no a Francia, no a Estados Unidos, no al FMI, declaró una vez en un discurso televisado a nivel nacional que se difundió como un incendio forestal en línea. En otro, advirtió: ellos no quieren que África se levante. Quieren que estemos divididos, dependientes, muriendo en silencio, pero ya no estamos en silencio. Esa voz comenzó a resonar más allá de Burkina Faso. A las multitudes en Mali empezaron a agitar su rostro en pancartas. Los jóvenes en Níger compartían sus discursos como gritos de batalla. Incluso los manifestantes en Sagal y Chad invocaban su nombre al denunciar la corrupción y la intervención extranjera. Traore, casi sin querer, se convirtió en un ícono panafricano, no solo por su carisma, sino porque articulaba lo que millones habían estado pensando, pero pocos se atrevían a decir en voz alta. Sus críticos, tanto en el país como en el extranjero, lo acusan de populismo. Dicen que está concentrando poder, reduciendo el espacio para la oposición y jugando con el futuro de Burkina Faso. Pero los seguidores de Traore ven algo diferente. Un hombre que entró en una casa en llamas y comenzó a construir ladrillo por ladrillo con sus propias manos. Aquí hay un recordatorio para que por favor le des me gusta y compartas el video. Y te suscribas a nuestro canal para ver más videos sobre cultura negra, historia, civilización e identidad. Continuemos. Ahora, lo que lo hace aún más único es su negativa a seguir las antiguas reglas diplomáticas. No halaga a los donantes internacionales. No adapta su lenguaje para suavizar a los aliados occidentales. En cambio, ha vuelto su mirada hacia países que tratan a África como un socio, no como un proyecto. Rusia, China, Turquía e incluso Irán. No tiene miedo de redibujar alianzas, cerrar embajadas occidentales o desafiar instituciones como ECOWAS de frente. En la visión del mundo de Traore, sobrevivir significa cortar los últimos hilos del control poscolonial. Y si la confrontación es el precio, que así sea. Cuando ECOWAS amenazó con intervenir, Traore no pidió negociaciones, invocó el Pacto de Defensa Mutua. Cuando los observadores internacionales criticaron los retrasos democráticos, señaló las carreteras que se estaban construyendo, los niños que se alimentaban y las ciudades que se defendían. Su legitimidad, argumenta, no proviene del respaldo extranjero, sino de los resultados. Y los resultados, por ahora, están funcionando a su favor. Traore se ha convertido en algo más que un presidente. Se ha convertido en el centro gravitacional de un bloque dispuesto a ir a la guerra por su soberanía. Pero para ECOWAS y sus socios occidentales, esto lo convierte no solo en un rebelde, sino en una amenaza para todo el orden político posindependencia. Entonces, ¿qué está tratando de proteger ECOWAS y por qué está fracasando? Mientras el capitán Ibrahim Traore y la Alianza de los Estados del Sahel galvanizan un nuevo movimiento en el corazón de África. ECOWAS se encuentra respaldado contra la pared no por tanques o golpes de Estado, sino por una crisis más profunda. La legitimidad, una vez vista como el motor regional de la paz y el progreso democrático, la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental ahora enfrenta una acusación mucho más incómoda. Se ha convertido en una cáscara vacía que defiende no la democracia, sino la dependencia. Para muchos en el Sahel y más allá,
ECOWAS representa un club de presidentes que hablan el lenguaje de la democracia mientras practican la política del proteccionismo. Detrás de la fachada del multilateralismo, el bloque ha sido acusado durante mucho tiempo de hacer la vista gorda ante el fraude electoral, la manipulación constitucional y la corrupción de las élites, siempre y cuando los gobiernos involucrados mantuvieran buenas relaciones con los socios extranjeros, particularmente con las antiguas potencias coloniales. Este doble rasero se hizo especialmente evidente en los últimos años cuando los líderes de países como Costa de Marfil y Togo impulsaron candidaturas a un tercer mandato mediante enmiendas constitucionales. ECOWAS solo expresó una leve preocupación. Sin sanciones, sin amenazas, sin fuerza de reserva en esperan. Pero cuando los soldados en Mali o Burkina Faso intervinieron, afirmando rescatar a sus naciones de la disfunción, fueron instantáneamente castigados con estrictas restricciones económicas y aislamiento político. Esta inconsistencia no ha pasado desapercibida para los africanos comunes. En lugares como Bamako y Ouagadougou, la visión es clara. ECOWAS no se trata de defender a las personas, se trata de defender el statu quo. Y ese statu quo, dicen, es uno en el que África sigue dependiendo de los donantes extranjeros, acepta la presencia militar externa y sigue las prescripciones de París, Bruselas o Washington sin quejarse. Detrás de las puertas cerradas, incluso los que están dentro del bloque ahora admiten en silencio que la organización está en problemas. Con Nigeria luchando contra su crisis económica, Ghana distraído por la deuda interna y Senegal enfrentando un paisaje político volátil, el liderazgo regional parece fracturado. Algunos Estados miembros están empezando a desconfiar del conflicto creciente con el trío del Sahel, especialmente a medida que la opinión pública se inclina a su favor. Las voces más fuertes que presionan para la confrontación, muchos creen, no son los gobiernos africanos, sino las embajadas extranjeras que instan a ECOWAS a contener la ola revolucionaria. Esto plantea una pregunta más profunda. ¿De quiénes son los intereses que ECOWAS está protegiendo? Un vistazo más cercano a la historia reciente revela un patrón. Los marcos de seguridad y democracia del bloque fueron construidos con una fuerte influencia de las potencias europeas y las instituciones internacionales. Desde los protocolos de mantenimiento de la paz hasta los mecanismos de sanciones económicas, gran parte de la capacidad operativa de ECOWAS está financiada externamente. El entrenamiento militar, el intercambio de inteligencia y la supervisión de elecciones están todos ligados a las asociaciones con Occidente. Esta dependencia crea presión, distorsiona la neutralidad y en momentos como este, expone las fallas. Para que ECOWAS actúe contra Traer y la JAES, no se trata solo de restaurar el gobierno civil. Se trata de mantener un sistema donde la dirección política de África todavía se monitorea de cerca y en algunos casos se dicta desde intereses externos. La idea de que tres países rechacen ese sistema de manera tajante, pivoten hacia Rusia, China y su alianza panafricana, representa una amenaza existencial no solo para la credibilidad de ECOWAS, sino para las redes de influencia construidas a Trav's Deal. Sin embargo, incluso ahora, el bloque parece dividido entre reafirmar el control y evitar una escalada. A pesar de las duras declaraciones y las advertencias de intervención militar, ECOWAS no ha actuado sobre sus amenazas. Los analistas señalan dos razones principales: rechazo público y riesgo militar en primer lugar. El sentimiento público no está del lado de ECOWAS en estos estados separatistas. La intervención podría desencadenar una resistencia generalizada. Las imágenes de tropas de África Occidental invadiendo a naciones hermanas africanas dañarían irreparablemente la imagen de ECOWAS en segundo lugar. Cualquier acción militar corre el riesgo de convertirse en un conflicto regional incontrolable. Especialmente con el Pacto de Defensa Mutua de la ES y el apoyo externo de Rusia y otros, ECOWAS parece no está seguro de hasta dónde está dispuesto o es capaz de llegar. El bloque está atrapado en una peligrosa paradoja. Si interviene militarmente, arriesga una guerra civil que podría fracturar África Occidental. Si no lo hace, efectivamente legitima la salida de la IS y abre la puerta para que otros estados frustrados sigan su ejemplo. Lo que enfrenta ECOWAS ahora no es solo una rebelión, es un referéndum sobre su relevancia. Y mientras duda, el pueblo de África Occidental está tomando sus propias decisiones y ha rechazado a ECOWAS. Entonces, ¿crees que las amenazas de ECOWAS funcionarán? ¿Por qué lo están intentando? Déjanos saber en la sección de comentarios. ¿Fue eso estúpido o calculado? ¿Quieres ver más videos como este? Si es así, suscríbete a nuestro canal y presiona el icono de la campana junto a él. Hemos decidido traer videos sobre algo de lo que nadie habla: la cultura negra, la civilización, la historia y las evidencias de cuán gloriosos han sido los negros. Gracias por ver el video y hasta el próximo. Mantente atento.